Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión de el evento que estamos teniendo el día de hoy de Canada Day acerca de diferentes instituciones para poder pues estudiar y alcanzar una meta académica en Canadá principalmente. El día de hoy, en este momento, vamos a platicar con Niagara College Toronto, que son unos de nuestros partners pues más cercanos que tenemos acá con Mundo Joven. Quiero presentarles a Nisha Nauk, que ella es Head of Academics de Niagara College Toronto, y también nos acompaña en este día Eva Zuno, que es Business Development Manager para Niagara College Toronto. Bienvenidas, chicas. Hi, Nisha, how are you? Hi, I'm good. How are you? Great, great. Eva, how are you? Perfecto, muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Excelente, pues bueno, voy a platicarles un poquito de cómo va a estar esta dinámica, porque bueno, Nisha habla principalmente en inglés y bueno, Eva también habla en español, entonces vamos a estar haciendo algunas preguntas que ya tenemos preparadas con ellos y vamos a hacer algunas pausas para transmitir lo que Nisha nos está compartiendo el día de hoy. So, Nisha, I was telling the audience that we're gonna have some questions and you can feel free to ask all of them and give me a little time to translate so we can have all this session complete, right? Of course. Of course. Looking Okay, forward. well, Paola. de nada. Creo que un antecedente primero que tenemos que poner es cómo surge esta alianza y cómo surge esta nueva opción de Niagara College para estar realmente estudiando en Toronto. What I'm about to ask you, Nisha, it's about how did Niagara College Toronto come about? I mean, this is like something brand new, to be honest. So if you can talk to us about this a little bit. Sure. I think the main reason that, Niagara College and, GUS Canada has come together is because of the mutual, how you could kind of, use each other's needs and the expertise and the resources the best possible way. And, where we could kind of, the Niagara College people could kind of, use all of those that the GUS degree programs all across the globe that is there and the resources that they do have, the different pathways that they could do to go into different degree programs eventually, exchange programs that could eventually come about. As well as a main reason, Toronto itself, the heart of the city, Niagara College being, a little bit outskirts, and Toronto being the main, and our college itself being in the heart of the city, is definitely such a big advantage with all the hospitality and tourism network right across and around us, businesses that are there. And, with so much of global talent in Toronto itself, that's such a big, plus point that we do have. So I think both ways, the resources that we could use, I think that is something that to begin with, that is one thing. And then, of course, it's such a great honor for Toronto School of Management to actually deliver Niagara College programs, a public college, hosting and giving our best fantastic resources that we do have. So I think maybe that is one of the reasons I can think of, for sure. Ok. Eva, no sé si tú quieras platicarlo un poquito de lo que comenta. ¿Quieres que yo lo platique? Sí, reforzar, totalmente de acuerdo. Y estas tres áreas en estos 4 programas, totalmente pensados para la demanda que está teniendo y que va a crecer en la ciudad de Toronto. Entonces, no pudieron tener mejor idea que traer estas 3 áreas, el diploma y los 3 posgrados, al corazón de Toronto, en donde van a tener al alcance todo. Justo lo que nos comenta Nisha es parte de que Niagara College es un college público que está teniendo esta expansión dentro de lo que es el grupo educativo GUS, lo cual está avalando mucho la parte de la experiencia, está avalando mucho de la parte de todas las herramientas y los programas, sobre todo que tienen muy enfocados ya y muy desarrollados y lo puedan tener ya dentro de un área más particular que no solamente se quede en el área de Niagara, que es donde tiene su sede principal, Niagara College.
sino que ahora con este nuevo campus, o en la parte de que sea en Toronto, lo que refuerza Eva, ¿no? Que, bueno, se tiene esa opción de que se va a poder desarrollar a una área de alta demanda dentro de las áreas que están poniendo, que sería principalmente hacia negocios, hacia hospitalidad y hacia turismo, ¿no? Entonces, I have another question here, Nisha. For this, I mean, is there a difference for students between the accreditations that Niagara College Toronto offers than the ones that are in Niagara College itself? Well, apart from the resources that we are with the students when they study with Niagara College Toronto, the college itself, they'll be using our resources. They'll be using our portal, so they will not be using resources of Niagara College. But the academic structure of it, the academic courses, the program, everything is exactly the same. We will be completely, there'll be a quality assurance that is there to meet all of those criteria. We have, fantastic, that's not going to change. The degree that students would be getting will be from Niagara College. So, that will be the degree, transcripts, everything will be from Niagara College. They'll be using our resources, library, campus, career services, any other whatever resources we offer that they will be using. Okay, so the difference would be instead of being differences would be advantages, I mean. Yes, for sure, 100%. Okay. Yeah. They'll be coming to Toronto. Yes, let me translate this part. Lo que le preguntaba a Nisha es si hay alguna diferencia entre las acreditaciones que se tienen como Niagara College y Niagara College Toronto. Creo que aquí cabe destacar que Niagara College es un college reconocido público, pues ya de muchísimos años. Entonces, para que entendamos si hay una diferencia entre que si me voy a estudiar a Niagara College o a Niagara College Toronto, las acreditaciones que tienen los estudiantes son exactamente las mismas y al contrario, van a tener mucho más ventajas porque van a tener las acreditaciones y toda la parte ya de refuerzo que se tiene como Niagara College, pero también el uso de todas las instalaciones, los lugares y el career services que ofrecen como Niagara College Toronto y bueno, en la ciudad de Toronto, que quién no ama esa ciudad. Eva, no sé si quieres complementar algo de esta parte de las acreditaciones. Sí, Paola, que es súper importante que obviamente al tener las mismas credenciales de Main Campus, Niagara College, sus estudiantes o los estudiantes interesados en nuestros programas tienen los mismos beneficios de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, tengan por seguro que van a tener la misma calidad que nos respalda en Niagara College, más de 50 años de educación aplicada. Son la misma calidad que van a tener en el campus de Toronto en estos 4 programas, ¿vale? Y los mismos beneficios porque son credenciales de un college público. Ok, eso está excelente. Y justo ahorita, Eva, que comentas de esos beneficios, ¿cuáles serían esos beneficios de estudiar en Niagara College Toronto para los estudiantes? Mira, el primero que siempre me gusta mencionar a mí es la calidad educativa. La mejor calidad se trae al corazón de Toronto. Entonces, esa es como la primer ventaja competitiva que tendrían los estudiantes, porque nos respaldan no solo los 50 años de educación aplicada que ya tiene este college y que lo hace un college regional de alcance mundial, sino también voy a subir un poquito mi volumen, ahí me dicen si me escuchan bien. Te escuchamos. ¿Vale? También el hecho de que tiene un respaldo ya en la industria con todas las empresas. 9 de cada 10 estudiantes consiguen empleo al graduarse en los primeros 6 meses de graduación. Entonces, además, este college es el número 1 en todo Canadá en investigación. No escuchamos seguido esto de un college público, ¿no? Entonces, son varias las ventajas. Otra, por ejemplo, es que tenemos un servicio para estudiantes, tanto académico como profesional, de principio a fin. Entonces, van a tener todo el soporte de sus estudiantes desde el día 0 hasta el día que tienen su pasantía o su trabajo medio tiempo o completo. Entonces, todo lo que ya respalda
a los estudiantes de Niagara Main Campus lo van a tener en Toronto. Entonces, estas ventajas los ponen mucho más adelante que cualquier otro estudiante de otro college. Por 8 años consecutivos hemos tenido el número 1 en satisfacción estudiantil y esto no lo dan los estudiantes. Entonces, esta clasificación, si lo pudiésemos llamar así, es por entre 24 colleges en Ontario. Entonces, no es cualquier cosa. Sí, claro. La cuestión del primer lugar en investigación tampoco. Siempre ha estado en los primeros lugares en los últimos 5 años en el top 10. Entonces, creo que son varias las ventajas que van a tener sus estudiantes y obviamente no solo el éxito académico por estar en un college con ese nombre o ese renombre, sino también el profesional, ¿vale? Es por eso que al graduarse, máximo son 6 meses lo que una persona va a demorar, si es que quiere encontrar empleo, en tener un empleo profesional y calificado si desea quedarse en Canadá o si desea regresar a su país de origen. Okay. Nisha, I was asking Eva about the benefits. I don't know if you get a little bit of Spanish, but I don't know if you got a little bit of what she said. I was asking her about the benefits of taking a program at Niagara College, Toronto. What are the benefits that these programs offer to students? Yeah. So that's what you want me to answer that as well? Or? Yeah, yes. She told about experience, all of the background that Niagara College offers, and she pointed out something that it's not very common to hear about Niagara College, to be honest, that it's number 1 in research, for example. Of course. It's been ranked among all of the colleges in Ontario, number 1 according to the students, because they are recommending it, and the quality service that you offer, I think it's a huge benefit. But I don't know if you want to complement something about these things that I've just said. Absolutely. And then, we work with the academic team of Niagara College, the structure that they have and the quality that they have, the processes that they have, you cannot go wrong. So that's the quality that we have, the Niagara College people, they have. So I think, with the faculty, we have the faculty resources, which are fantastic, especially being in Toronto. You get the faculty, the best of the faculty, right? Than what probably Niagara College also you do, but it's more remote. But here the global talent is so huge that we get fantastic faculty over here, and that kind of, students, especially with hospitality, businesses, human resources that we have. It's just something in addition, that an advantage that we have, so for the students. Yes, for the students. Yeah. Pues sí, creo que nos deja más claro la parte de que todos los beneficios que tienen los estudiantes es esa parte también de apoyo, ¿no? Que está mencionando Misha, justo para que los estudiantes cuando salgan puedan tener un beneficio y una mayor seguridad de que van a poder emplearse muy rápido y que todos el staff y todas las personas involucradas también pues van a estar acompañándolas durante todo este recorrido y durante todo este trayecto, lo cual pues creo que nos hace que se sientan muy cómodos dentro de todo el proceso que están llevando con Niagara y que al final del día pues van a estar obteniendo una calidad académica pues sin discusión alguna. Entonces, Nisha, I know because for a fact and I have I've been very lucky because I have been into Niagara. I know Niagara College itself. And I know for me, a student for tourism, when I got there and I saw the campus and I saw all of the programs that offer, I know that Niagara College is considered a top institution for hospitality and tourism programs. Of course. And when I was there, I was like, wow. And with some students that then I advised later on, I said that when they asked about tourism programs or hospitality, my first thought went to Niagara. I mean, it's a very well-known program for you guys. But in this case, for Niagara College Toronto, what programs can students pursue in this area? We do have a graduate certificate for hospitality and tourism management. So it is hospitality and tourism, but management, and it is also a postgraduate certificate.
It's a one-year program that students can take, and this would be after the students have done a diploma or when they're doing a postgraduate certificate. It's a one-year program. And the program itself is fantastic. It's got a lot of hands-on approach and, the tourism and hospitality and everything like that. It's very good, very well blended and very well designed. So I think that's an advantage. I mean, that's a good program to take if students are interested. So, and as I keep mentioning, we are in the heart of the city. We do have Toronto School of Management itself have fantastic hospitality and tourism program. So we have those faculty which are there, and we've been building up, we have a cafe in our campus, which are run by students, so there are so many things that we do have in our campus itself for hospitality students, and fantastic faculty who've been there. That's amazing. It sounds great. Lo que le platicaba y comentaba con Misha es que yo, tuve la suerte de conocer el campus de Niagara College y siempre este college ha sido uno de los más reconocidos para lo que son cuestiones de turismo y de hospitalidad y todo esto. Entonces, dentro de ese rango le preguntaba cuáles serían los programas que nos pueden ofrecer en el campus de Toronto, y me comenta que se tiene un certificado de management de un año que es fantástico, ¿no? Que tienen también las instalaciones necesarias dentro del centro de la ciudad. No sé si, Eva, quieras complementar algo de esto que le pregunté. Sí, es importante enfatizar que van a obtener o van a adquirir o desarrollar las habilidades gerenciales y de liderazgo. Van a ser, obviamente, varios aspectos, pero me gustaría enfatizar en estos puntos. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a posicionarte en la actividad laboral de tus sueños, ya sea en un cargo súper ambicioso o poniendo tu propio negocio. Entonces, realmente los programas de Niagara College en Toronto tienen la misma metodología que Niagara College Main Campus, que es educación aplicada. Entonces, realmente vas a estar listo para tener todas las habilidades que requieras y posicionarte en el empleo profesional de tus sueños, ¿vale? Y es importante comentar que por ser un college público, este postgrado o graduate certificate te va a dar hasta un año de permiso de trabajo posterior a la graduación, lo que conocemos como el PGWP, ¿vale? Con eso vas a tener la posibilidad de quedarte en Canadá, si así lo deseas, en un trabajo profesional, el que tú desees, el de tus sueños, calificado, ¿vale? Por si deseas aplicar para una residencia o regresar a tu país de origen, pero con este respaldo del que ya hablábamos, ¿no? El respaldo que ya tiene Niagara College, no solo en Canadá, sino en el mundo. Claro. Y en este caso también porque, por ejemplo, seguramente por acá vamos a tener, y ya mencionaste que se tienen 4 áreas, ¿no? De estudio principalmente ahí. Entonces, sí me gustaría saber cuáles son los programas o qué otros programas de negocios se ofrece en Niagara College Toronto. Vale, tenemos 4 programas, Paola. Uno es de pregrado, es un diploma negocios general, y tenemos 3 posgrados. El de hospitalidad y turismo, que como ya lo mencionamos, en esta área en específico es top 3 en todo Canadá. Tenemos recursos humanos y tenemos negocios internacionales. Cualquiera de estas 3 áreas, Niagara College es especialista. Es muy bueno en cualquiera de estas 3 áreas, sin embargo, top 3, hospitalidad y turismo, ¿vale? Y cualquiera de los 4 programas les va a dar la posibilidad o la ventaja de aplicar a un permiso de trabajo posterior a la graduación. Si hablamos del diploma, que dura 2 años, van a tener hasta 3 años de permiso de trabajo posterior a la graduación. Y si hablamos de los posgrados, de cualquiera de los 3, recursos humanos, negocios internacionales o el de hospitalidad y turismo, tendrían hasta 1 año, ¿va? Ok. Sí, y esto es súper importante porque a veces los estudiantes no conocen bien estas diferencias entre un college público, un college privado, y de pronto esto se puede prestar a que se piense, ¿no? De que, bueno, es que esta parte ya es de un college privado y no me va a dar esos beneficios, pero ya al tener este respaldo, como lo dices, de Niagara College Main Campus, que es un college público, es algo que les va a ayudar, y ese Postgraduate Work Permit
es lo que muchos de los estudiantes también buscan, ¿no? Para después tener esa oportunidad de quedarse como a buscar una residencia permanente o ya buscar algo más definitivo, que es lo que podemos hacer. Entonces, pues vamos a preguntar por acá a Anisha. Anisha, what benefits are international students entitled to when pursuing a student program at Niagara College, Toronto? Well, other than getting all the resources and everything of that, they do have, the first thing I would say is that work opportunity, because of the location that we are, our career services that are there, and the job opportunities that is there surrounding, especially in Toronto. It's the heart of the city, and we have businesses all across. So job opportunities for students are really, that's a super big advantage of any student coming over here. I think that would be something that any students coming to Niagara College, Toronto, the job opportunities are fantastic, and a lot of job opportunities. Of course, you have the PGWP that they will get, the postgraduate work permit that students would get once they complete this. I would say these are the main things. That's the benefits of coming in to over here. We have jobs in in the campus itself. We have so many opportunities for students, and all of those volunteering opportunities, actual job opportunities, and in the campus as well. So. That's so nice, that's so nice. De lo que justo veníamos reforzando con Eva, que es también la parte de las oportunidades laborales que se tienen como tal en Toronto, ¿no? También por la misma ubicación del campus, lo que nos menciona Nisha es que también inclusive pueden tener opciones de empleo dentro del mismo campus o en áreas cercanas, y que aparte los van acompañando pues en todo momento a los estudiantes para que puedan tener una buena experiencia y se complemente con esa parte laboral, no solamente mientras están estudiando, sino que también con la alternativa que se tiene de los postgraduate work permit. In this case, for example, well, we know that we have the students are responsible for the postgraduate work permit and the research for a job. Yeah. But what job opportunities do you think that, or Niagara College Toronto programs offer at the end of the studies? I mean, we know for a fact that they can have the postgraduate work permit. Yes. But what job opportunities do you see that are possible for the students when they graduate? Like, for example, again, it will depend on the program that the students are. Business general students, because it is very generalized, they can get a job in any field. It could be, they could get it in banks, they could be, in small businesses, they could be, frontline, so many frontline of businesses around, which needs, frontline workers, supervisors, non-profit jobs that are there, marketing specialists, retail, all of these businesses that are there, so that's for business general, it's wide open. The market is really wide open. When it comes to hospitality and tourism management, our career services, we do have a lot of tie-ups with many companies for a co-op placement, which we currently have, but they are always looking for students to come in, like, whether it is to go to a resort somewhere little on the outskirts, they want them to stay, so they give a lot of benefits to students. So that's there. The hotel industry, all around us, the hotel industry, the tourism operations, attractions that are there, that they could actually go in and have that management experience. HRM students, then there is all these labor relation officer. You could be a recruiter, selection, talent acquisition, all of those kind of jobs that students could have. And if you are in international business management, then it is, again, it's very specialized. You come in and you are looking at global business and distribution and logistics that possibly could be there. You could be a, customs broker, foreign trade, exchange, any of those things that could be there. So a lot of opportunities, job opportunities, especially a lot of global businesses which are there,
which does international business. So then there are, whether it is small companies or bigger companies, export and import, the trade that is there, there are a lot of opportunities there as well. Justo le preguntaba de las opciones que tienen los graduados, ¿no? Porque ya sabemos que se tiene el Postgraduate Work Permit, pero pues también como ver qué tantas posibilidades se tienen, ¿no? Dentro de las áreas que estudian. Y me comenta que de las 4 áreas, pues también depende obviamente cada una de ellas, pero que sí se tienen muchísimas oportunidades, ¿no? Ya sea desde cuestiones gerenciales en un hotel, por ejemplo, para hacer todas las cuestiones de negocios internacionales, para la logística, de mover productos, de todo este tipo de programas que lo dan tan especializado. Esas oportunidades las tienen muy enfocadas para los que se están graduando y también tienen muchos convenios activos, como nos decía. No sé si, Eva, nos puedas complementar también un poquito con esta parte. Sí, Paola, totalmente de acuerdo con Isha. Las posibilidades son infinitas y como les comentaba anteriormente, nuestros estudiantes, van a estar totalmente equipados con los recursos internos porque van a adquirir las habilidades y van a desarrollar las que a lo mejor en ese momento no tengan, van a adquirir todos los conocimientos especializados para que se posicionen en el rol que quieran. Empleado de una superempresa o su propio negocio. Entonces aquí va a depender de cuál es el sueño de cada quien, pero van a tener todos los recursos para hacerlo realidad. Eso es importante. Y el hecho de estar en el corazón de Toronto, la ubicación es muy importante porque no es porque yo represento una escuela que está ahí. Es por los hechos. Les puedo compartir un link al terminar la sesión para que lo compartan con sus estudiantes. De acuerdo a los estudios que ha venido realizando el gobierno, para el 2041 ya se habrán creado 1.72 millones de empleos en la ciudad de Toronto. El crecimiento está acelerado incluso en pandemia. Entonces, esto nos dice algo. Es una de las 4 ciudades con más peso económico en el mundo, la capital financiera de Canadá. Entonces, ideal para esas personas que quieren tener la profesión de sus sueños. Y vuelvo a enfatizar, puede ser empleado de una excelente empresa, de una super empresa o empezar su propio negocio. Recordemos que Canadá tiene mucha apertura para emprender. Entonces, puede ser cualquiera de las dos y pues prácticamente todo está en lo que desee cada persona. Ok, y justo también, Eva, de lo que creo que también va a ser importante recalcar dentro de esto, porque ya vemos que de por sí irse a Canadá, pues es algo fantástico, ¿no? Ya estudiar en el extranjero, irse a Canadá y a Toronto, ¿no? Como dices que pues no es la capital realmente, pero casi se considera la capital, ¿no? O sea, financiera. Sí, la capital financiera, la capital cultural, creo, la capital más reconocida, o el espacio que no es realmente la capital, pero es una de las ciudades, o es la ciudad más importante al final del día de Canadá. Y todo esto creo que también es súper importante dejarle claro a los que nos están viendo y vamos a ver al ratito, bueno, en un momentito las preguntas, que tenemos varias por acá, pero ya tenemos o ya vimos en qué áreas se pueden empezar a preparar los estudiantes con Niagara College Toronto. ¿Cuáles serían los requisitos generales para aplicar a los programas de Niagara College Toronto? Vale, hablando del diploma, vamos a necesitar certificado y calificaciones de preparatoria. Si están en español, con su respectiva traducción por perito certificado al inglés. De los posgrados, cualquiera de los 3, vamos a requerir certificado y calificaciones de educación superior. Puede ser licenciatura, ingeniería, maestría. De igual manera, si está en español, necesitamos su traducción al inglés. Y la comprobación de su nivel de inglés. En el caso del pregrado, 6.0 en IELTS con no menos de 5.5 en cada banda. Aceptamos otros exámenes, sin embargo, pues no les quiero dar la lista aquí de todo, los invito a que se acerquen con su asesor de Mundo Joven para que ellos les den como todos los detalles, porque incluso aceptamos Duolingo para cualquiera de los programas, ¿vale? Y para los posgrados es 6.5 en IELTS con no menos de 5.5 en cada banda. Entonces, las oportunidades son muchas porque incluso si no tienen el nivel de inglés pueden aplicar una beca. Tenemos una beca de $1,000. Si llegan estudiantes que no tienen el nivel de inglés con uno de nuestros socios, con TLG, pueden hacer 8 semanas y Niagara College Toronto les va a dar $1,000, los cuales se aplican en el primer semestre de su colegiatura, ¿vale? Entonces,
un apoyo, porque realmente un college de este nivel, apoyando a la gente que no tiene el nivel de inglés. Y de sí o sí, si no lo tienes, pues o tienes que estudiar tú solo por ti mismo o ir a alguna escuela, ¿no? Y eso implica, obviamente, tiempo, dinero, etcétera. Entonces, el beneficio que tenemos ahorita es esta beca de $1,000. Puedes empezar en línea, te vas a ahorrar alimentos y alojamiento para que estés listo y te presentes de manera ya, si lo deseas así, presencial a tu programa con Niagara College Toronto. Aquí, Paola, me gustaría mencionar que incluso si empiezan el programa en septiembre online, no pierden sus beneficios del PWP, ¿vale? Pueden seguir aplicando al permiso de trabajo posterior a la graduación. Entonces, cualquier detalle, cualquier duda sobre los requisitos y Con sobre los asesores. con los asesores del mundo joven, por favor, para que ellos, de acuerdo a su perfil, les puedan ir dando como toda la asesoría adecuada. Exactamente, de hecho, justo pueden revisar dentro de los comentarios, y aquí está apareciendo el link de Expo de Estudios en el Extranjero.com Canada Day. Ahí están todos nuestros asesores especialistas para que puedan acercarse con ellos y puedan platicar ya más a detalle de cada uno de los programas, los requisitos en particular y pues sobre todo ver esas posibilidades, ¿no? Ahorita ya con esta super noticia que nos estás dando de que si no tienen el nivel de idioma, que es uno de los básicos que tenemos que partir, pues ya tenemos por ahí hasta un beneficio con la escuela de Language Gallery, ¿no? Es la que nos están recomendando justo porque tienen también ese beneficio de esos $1,000. Entonces, si quieren saber más detalles de esto, acérquense con los asesores expertos para que les podamos orientar y ayudar para determinar tanto su nivel de inglés, cuánto les faltaría y que puedan aplicar y ser acreedores a este beneficio. Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos, Eva, también sabemos que, por ejemplo, los costos para estudiantes internacionales, a veces sí pueden variar respecto a los estudiantes locales. Más o menos, ¿nos puedes dar una idea de lo que son los costos de los estudiantes para los estudiantes internacionales? Sí, el programa de pregrado, que es el diploma, $16,175, que incluye las tasas complementarias y también el seguro por el año académico, ¿vale? Entonces no hay sorpresas en su carta de aceptación, es el monto que van a ver. Lo único que les faltaría serían los libros. Entonces, por ahí alguien se está preguntando, ¿y cuánto me van a costar los libros? Entre $300 y $700 si los quieres nuevos. Si no, tenemos una biblioteca virtual en donde puedes hacer tu búsqueda para que los puedas comprar usados. Y cualquiera de los 3 programas de pregrado, 17,425, ¿vale? Y eso también incluye las tasas complementarias y el seguro por un año. Entonces, de igual manera, solo faltaría los libros. Ok. Aquí es bien Perfecto. importante, Paola, comentar o recordar que no se está tomando en cuenta aquí lo de la beca. Entonces, si hay un estudiante que no tiene el nivel de inglés y aplica al Pathway a través de Language Gallery, se restarían los $1,000, ¿vale? Ok, fantástico, fantástico. Pues está bastante completo. Por acá van a salir ahorita también esta información que nos comparte Eva. Y Misha, I would like to ask you something about what tips would you like to share with the Mexican students interested in pursuing an academic program at Niagara College, Toronto? Well, the first and foremost is be open-minded. Yes. So especially if you come over here to you may have to unlearn certain things to learn new things. And, it's very open. And I think so many of them, especially international students, they come in with so much skills, right? So it's very important to be able to understand which skills are transferable. You could use it for anything else in any other career and not be fixated to be in one particular career, but, use those skills for other career options or, other jobs that they could use it for. So, being able to recognize that, being able to self-evaluate what are the plus points, what are their strengths, what are their weaknesses. If they do that, that will be great before they come in over here. And, do a little bit of research about this place and,
whatever I know it might look very good outside or very bad or whatever, but the reality is different when you come over here. It's good and bad, everything is there. There is it's how you react to it, right? How you take it, that's what it is. So I think they must also learn to prepare themselves to balance work, life, studies, everything together. So being able to balance it very well should be good. No job is small. Being able to organize themselves and being able to work virtually. So this is the in thing, being able to do everything virtually and learn the manners or etiquettes for working virtually. What are the things that you need? So prepare yourself. This is the best time to, get yourself prepared for better things in life later on when this situation is over. So time to prepare. That's great, that's great. Lo que le preguntaba a Nisha, que como cuáles eran los tips que le podría dar a los estudiantes mexicanos, ¿no? Que para que se puedan ir a los que están buscando un programa académico con Ayala College Toronto. Y algo que comenta es que, bueno, que seamos muy abiertos de mente, ¿no? Que vayamos realmente con una mente muy abierta a todo lo que es lo nuevo, ¿no? A ver, no solamente la parte académica que traemos, sino que también todas las demás habilidades que a veces no las consideramos importantes y que sean también esas habilidades las podamos reevaluar de pronto, que estemos dispuestos, pues sí, a lo mejor a meternos a áreas o a evaluar cuestiones de trabajo que no teníamos en mente en un principio, a lo mejor que también investiguemos del lugar, ¿no? También, por supuesto, de pronto nosotros como counselors y como expertos en las ciudades y en los lugares, también inclusive la escuela, les podemos dar consejos, les podemos dar tips, les podemos decir muchas cosas, pero nada como la experiencia de vivirlo, ¿no? De verlo, de estar ya en ese lugar, y la experiencia para cada uno siempre va a ser diferente. Entonces, que sí vengan con la mente muy abierta y que sobre todo estén dispuestos a probar nuevas cosas, ¿no? A reinventarse, a ser como que todavía mucho más flexibles, a ser también pues bastante organizados, ¿no? Tanto de los tiempos, de los espacios, de todo esto. No sé si quieras comentar algo brevemente, Eva, para que pasemos a las preguntas. ¿Algún tip que tú quieras complementar de esto que platicamos? Solo recordarles o más bien invitarlos. Si realmente estás buscando una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, con un objetivo específico, te invito a que revises nuestros programas y las ventajas y los beneficios que tenemos por ser un college público, porque realmente no solo va a ser el retorno de inversión, hablemoslo académica, sino de tiempo que ese no recuperamos y dinero. Y al final vas a poder tener tú las habilidades, desarrollados tus talentos y especializado para poder tener la profesión de tus sueños, que volvemos al punto de puede ser un empleo con una superempresa o puede ser tu propio negocio. Recordemos que Canadá es muy abierto para emprender y no es como nuestros países, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, realmente allá hay muchas oportunidades y pues Toronto está totalmente en crecimiento esperando por nosotros. Recordemos que no solo nos quieren para estudiar, sino para que nos queremos, ¿vale? Entonces, ese mensaje está fantástico porque creo que es mucho de lo que hace muy bien Canadá, el prepararse y ver la parte desde las cuestiones académicas de lo que se necesita para lo que se va a ocupar en el futuro empleado, o en el empleador. Entonces, eso creo que es algo de lo que hace muy bien Canadá, que sí proyecta realmente los negocios que están desarrollándose y ve hacia dónde van las tendencias para que los estudiantes, y eso es creo que una de las ventajas de los colleges, que pueden ser mucho más flexibles en estar abriendo sus programas, modificándolos y creándolos y preparando ahorita a la gente para que emprenda un negocio o se emplee dentro de lo que va a haber demanda cuando ya estén graduándose. Entonces, por eso el éxito de los graduados en cuanto se coloquen a la parte de sus empleos ya cuando se gradúan es parte importante de los colleges, y para Niagara pues creo que siempre lo ha hecho excelentemente bien. Entonces, eso es un gran respaldo. Entonces, tengo por acá preguntas. Y igual, sí, porque bueno, nos habías comentado, Eva, que igual tenías que a lo mejor desconectarte. Si te necesitas desconectar, no pasa nada. Yo me quedo aquí con Nisha para las preguntas. Perfecto. Y muchísimas gracias, Eva. Nisha, you keep up with me to the questions that we have already here.
Okay. Muchas gracias. Thanks, Nisha. Thank you. Chicos, cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, están con los expertos. Linda tarde. Gracias, Eva. Gracias. Nisha, we have some questions. I'm going to read them in Spanish. The ones that I know the answer, I'm going to say it in Spanish. Okay. And the ones that you can complement, I will translate it so you can complete it, okay? Sure. We have here Kevin, Chris, Tochi. Tengo una duda. ¿Ustedes como escuela pública ofrecen PWC, es el Postgraduate Work Permit, para los estudiantes que busquemos emigrar para allá? Sí, Niagara College tiene ese beneficio y Niagara College Toronto tiene ese beneficio de estas áreas y de esos programas con las mismas credenciales que sería Niagara Main Campus. Entonces sí se puede hacer y ya lo habíamos mencionado dentro de la transmisión, que sí tienen esos beneficios también como para después emigrar. Gabriela, here she has an English question. What is the maximum age accepted at Niagara College, Toronto, depending on the faculty? No, there's only a minimum age, which is 18. Other than that, there's no maximum. So, perfecto, sí. Yeah, no all tenemos students una are welcome. restricción. Yeah. No tenemos una restricción de edad, nada más la edad mínima, que sería 18, pero edad máxima no hay una restricción. Mariana Llano nos pregunta, tras concluir el programa mencionan, ¿se puede aplicar el permiso de trabajo? Sí, ya lo mencionamos, lo reforzamos de que sí se puede aplicar a este programa. De todas formas, acérquense con los especialistas para que podamos dar y exactamente garantizar en el área que les está buscando y el programa, o ya sea el diplomado o certificado que se esté buscando, sí les dé este permiso, pero bueno, con Niagara College Toronto sí lo tenemos. José Antonio Chong Álvarez, buenas tardes. Si ya cuento con un posgrado en México, ¿puedo estudiar otro posgrado? ¿Cuáles son las áreas de estudio que manejan y qué edad necesito tener? Pues igual ya lo mencionamos, las 4 áreas que se tienen es recursos humanos, negocios internacionales, pregrado de negocios y las áreas de hospitalidades. Entonces, acá sí sería importante, José Antonio, que te pongas en contacto con los especialistas de Mundo Joven. En los comentarios estás encontrando la liga justo para que puedas acercarte con ellos y sobre todo ver que cuadre el programa que tú te necesitas y el background que tú ya traes como para que puedas aplicar. Por el lado de edad no se tiene una restricción realmente, entonces, pues bueno, puedes acercarte con nosotros para poderte explicar más los detalles. Tengo otra pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué diferencia hay entre un diploma y una licenciatura. Un ejemplo, si curso un diplomado y después me gustaría seguir estudiando, ¿el diploma cuenta o tengo que empezar una licenciatura nuevamente de cero? ¿Y qué diferencia hay en el trato laboral? Me refiero si pagan menos por un diplomado que una licenciatura. Te recomendaría igual que practiques con los asesores de Mundo Joven Estudios para que se te pueda dar una asesoría completa y que tú entiendas esa diferencia de diploma y de licenciatura. No es, si hay una diferencia, el diploma es una cuestión un poquito más especializada, una cuestión un poquito más técnica, por ejemplo, y la mayoría de los programas, y dependiendo de la escuela, en este caso con Ayargal, al tener las posibilidades y los beneficios del main campus, se podrían a lo mejor trasladar de ese diploma, esos créditos, para una licenciatura. No necesariamente tendrías que iniciar desde cero, se tendría que evaluar cuál es la licenciatura, inclusive los colleges tienen muchas veces un convenio como para hacer ese bridge entre el college y una universidad y tienes muchos beneficios de que son mucho más flexibles, son mucho más flexibles las cuestiones de entrada, los requisitos, fechas, costos inclusive. Entonces, sí se tienen una buena diferencia en el trato laboral. La verdad es que hemos visto que la parte de colleges, los que se gradúan, como es algo más técnico y más rápido, se pueden insertar más rápido en el campo laboral. Entonces, sí te recomendaría que, bueno, te acerques con nosotros para darte una asesoría más especializada a lo que tú necesitas y veamos si realmente a ti te beneficia una licenciatura o un diploma. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los gastos de estudiar en el college? Ya comentamos la parte de los precios y de los tuition, cómo se manejan. Si nos pueden ayudar por acá a ponerlos de nuevo otra vez los precios, te los vamos a agradecer, que son alrededor de $16,175 canadienses y los posgrados en $17,425. Esto hablando solamente de la parte del colegio y bueno, nada más ahí tendríamos que agregar lo que son los materiales. Tienen un programa relacionado a Project Management o Science Data. Do you know this? Well, I think that we make it clear, but if you want to talk to us about this,
They are asking if we have something related to project management or data science. Yes, we do have, this would be in business management. We do have, project is that specialization? Is that what they're asking, or is they talking about a course? A course, a program related to. Program related, yes. In the business programs, one of the business programs, we do have project management and data, a little bit about the data science. Yeah. Okay, thank you. Sí comenta que se tiene relacionado hacia estos proyectos, pero igual acércate con nosotros para poder platicar. If we have, let me see another question. Quiero migrar, ¿cuáles son los costos? Bueno, esto ya los habíamos mencionado. De Ariana Berenice Flores, si quiero migrar con mis hijos para Canadá, ¿debo estudiar forzosamente algún programa? ¿Qué ofertas hay para trabajar? ¿Qué soporte nos ofrecen a los que deseamos migrar con familia? Ariana, sí hay unos beneficios específicos. ¿Por qué? Porque como aplicante principal, tú puedes acercarte a nosotros y te podemos dar esa orientación. Como aplicante principal, se puede ir con el beneficio de que viajes y tu familia tenga beneficios de que tu pareja pueda tener una visa de trabajo, una visa de trabajo, mientras tú tienes tu visa de estudiante, y con hijos, inclusive en edad escolar, pueden tener beneficios como de que la parte del high school o la parte de educación también les salga gratuito o como persona local. Entonces, sí hay buenos beneficios para eso. Hay ofertas, hay una oferta laboral importante. Las escuelas siempre nos respaldan de ese lado para orientar. Sin embargo, bueno, también los estudiantes pues son los responsables de encontrar ese trabajo como tal, pero siempre tienen ese soporte, y a través de un programa de estudio es una de las mejores formas de buscar esa alternativa de emigrar. Entonces, sí te recomiendo que te acerques con los asesores expertos para platicar ya tu caso más en particular. Gabriela Barrera pregunta, are all the programs at NCT has where I can study and work life? Yes. So this is in the campus. They're talking about the campus. It's very, very convenient, extremely convenient. Like, you can work, live very close by. Transportation is like fantastic, a lot of connections. So there's no problem. We're just very close to one of the subway stations, just opposite that. So students can just come in, and it's so well connected. So students can live around anywhere where there is metro or transportation, which is that's called Toronto Transit, and they could come, because our college is right opposite one very major subway station. So it's all very, very connected. And then most of our students that are there, they work nearby, so they don't even have to go much, very connected. So yes. Yes, that's right. Sí, pues sí nos comenta que sí pueden relacionar muy fácilmente la parte de estudio y trabajo en los campus por la ubicación que tiene, que está muy bien ubicado el campus en el centro de la ciudad, que está ubicado dentro del área para transportación pública de forma muy accesible, y bueno, tienen el soporte de Niagara que les puede orientar y ayudar una vez que estén allá. Y por último tenemos acá a Jimena Campos. ¿Al graduarte existe alguna opción de residencia permanente? Sí, como ya lo mencionábamos, sí se puede tener esas alternativas hacia buscar una residencia permanente. Entonces, tendremos que evaluar un poquito más claro el caso y orientarte de mejor forma. Acércate con los especialistas y con gusto pues les vamos a poder orientar para poderles decir, pero sí, con ellos sí tenemos esa alternativa. Por acá tenemos otra pregunta. Me gustaría saber si hay un diplomado en algo relacionado de administración y cuánto cuesta. Sí, Gabriela, se tiene parte de negocios internacionales, se tiene también de pregrado de negocios, y los costos que mencionábamos al principio, bueno, en alguna parte de la plática, sí lo tenemos alrededor de $16,175 si es un diploma. Entonces, te puedes igual acercar con nosotros para que puedas tener una idea mucho más clara de los demás costos que se necesitan cubrir. Entonces, chicos, acuérdense que en expodestudios.com, Canada Day, están todos nuestros especialistas ya listos para explicarles y darles cotizaciones y platicar más a detalle de cada uno de los programas
Vamos a tener sesiones de 1 a 1 también en este caso, con las escuelas. Entonces, también, si todavía tienen más dudas, pregunten por estas sesiones para que los podamos orientar y tener una sesión con cada uno ya de una forma personalizada. Nisha, thank you so much for your time. Thank you so much for being with us. And we hope to send lots of students very, very soon to you, so you can have a little bit of Mexican fun. Yes, of course, we love it. Thank you so much. I don't know if you want to say anything extra or anything additional for this. No, I think, wishing everyone, all the very best, so for their applications. Okay, pues listo. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Por favor, sigan en la siguiente transmisión que vamos a tener, que también vamos a tener una bastante importante, bastante completa para las alternativas en Vancouver. Y cualquier cosa, conéctense en la liga que están apareciendo en los comentarios para que les podamos orientar. Muchísimas gracias. Hasta luego.